Muchas gracias a Víctor. Antes que nada, buenos días. Creo que ayer, yo soy de Monterrey y no tuve la oportunidad de estar anoche en el estadio Jalisco. Jugaron los Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara. Yo sé que perdieron. En realidad yo le voy a los Tigres, ese era el comentario que quería hacer. O sea, los que le vamos a los Tigres, no, eso es muy indiferente cómo le vaya a los Rayados. En realidad quería ir simple y sencillamente para comer unas tortas ahogadas, pero que un residente nuestro que está aquí, que vive en Guadalajara, ya nos prometió que esas se comen más bien en las mañanas, con unos tacos de carnitas que se venden por ahí. Voy a hablar de un concepto que nosotros en México le hemos puesto el nombre de apertura pulmonar, y que es pues una manera de traducir el concepto que en inglés ha sido llamado Open Lung Approach, o abordaje de abrir el pulmón, pues que tiene sus bases no hace poco, hace un bastantito tiempo. Y cuando tenemos un concepto que no se ha convertido en un estándar de atención, después de mucho tiempo, pues nos hace pensar un poco si algo falta para que ese concepto se convierta en un estándar de atención. La que sigue, por favor. La siguiente. Y la historia como yo la veo, la siguiente, si quieres todas, se las voy a platicar. Primero lo que tenemos es que, hasta ahí, lo que tenemos es que nosotros ventilamos mecánicamente a los pacientes que tienen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Hemos aprendido que la ventilación mecánica puede ser perjudicial y producir daño, que ha sido llamado daño inducido por el ventilador. A partir de esto, hemos entendido que es más importante no dañar al pulmón que tratar de oxigenar y tener variables fisiológicas normales, llámese PO2 y PCO2 en los pacientes, y hemos aprendido el concepto de protección pulmonar, que tiene dos vertientes. La primera es proteger al alvéolo del daño por estiramiento y el colapso y reapertura cíclicos de las unidades alveolares. El daño por estiramiento hemos aprendido que es principalmente debido a estiramiento del alvéolo producto de cambio en el volumen más que cambio en la presión, y por eso para todos nosotros es familiar el término volutrauma. Creo que en este punto hay poca duda entre todos los expertos de que quizá lo que tenemos que hacer es no sobredistender al alvéolo. Donde tenemos problema, y que de esto se va a tratar principalmente en mi plática, es en el otro aspecto que protege al pulmón. Y ahorita voy a hablar de dónde viene que el abrir los alvéolos y evitar el colapso expiratorio puede producir protección pulmonar. Y esto se ha propuesto que se haga de dos maneras. Una, manteniendo un nivel de PIP aceptable, que evite que se colapse el pulmón, pero hay gente que propone fuertemente que el PIP, o la presión expiratoria final, no es suficiente para abrir los alvéolos, y que primero se necesitan presiones mayores para abrir los alvéolos y dejar PIP únicamente para que esos alvéolos no se vuelvan a colapsar, mantenerlos estables, y a eso se le ha llamado maniobras de reclutamiento. A final de cuentas, estas dos vertientes tienen que ver con reclutamiento, y a esto es a lo que principalmente me voy a referir en esta plática, aunque voy a revisar brevemente la que sigue, los conceptos previos. La que sigue. Y el primer concepto que voy a revisar es de dónde viene que el ventilador produce daño. La que sigue, por favor. Nosotros hemos estado acostumbrados en años anteriores que la ventilación mecánica puede producir problemas como este: barotrauma, salida del aire a raíz de la presión elevada con enfisema subcutáneo en los pacientes. La siguiente, por favor. Pero hasta hace algunos 15 quizá años empezó a tener mucho énfasis un daño más estructural y no tan evidente que el ventilador podía causar, con no necesariamente presiones tan excesivas como las que se causa el barotrauma, y que fue llamado daño inducido por ventilación mecánica.
y que con presiones ni siquiera tan altas, sostenidas de 45 centímetros de agua a 8 horas en este modelo animal, podíamos empezar a ver ese puntilleo hemorrágico y posteriormente a las 48 horas un cambio total de la arquitectura pulmonar, que cuando se observaba al microscopio, la microscopía electrónica, lo que se veía es que se empezaban a romper las paredes alveolares y en algunas situaciones incluso a formar quistes formales, pérdida de la estructura del parénquima pulmonar y edema pulmonar, que se agrega a una patología que de por sí ya es edema pulmonar. La siguiente, por favor. Lo interesante del caso es que el doctor Dreyfus, que es quien propuso principalmente que el daño inducido por ventilador era lo que aumentaba la mortalidad en SIRPA, pudo observar en microfotografías electrónicas que cuando se usaba un PIB alto, en este caso de 10 centímetros de agua en estos modelos animales, estas pequeñas fracturas que se observan en la membrana alveolo-capilar dejaban de aparecer. De aquí es donde viene el concepto que reclutar al pulmón significa también protección pulmonar, aparte de simple y sencillamente mantener con un nivel de inflación aceptable inspiratoria del alvéolo. La siguiente, por favor. Y en estos estudios del mismo doctor Dreyfus, lo que aprendimos es que en este experimento que él hizo, manteniendo modelos animales con diferentes niveles de presión positiva o negativa, que hacía poniendo unas barras, unos cinturones en el tórax, lo que él observó es que la única condición en la que se protegía el pulmón de edema, entre más grandes sean estas barras, eso es un indicador de edema pulmonar y daño. Y el umbral de edema pulmonar son estas líneas punteadas. Las únicas condiciones en las que se protegía, aunque hubiera una alta presión, era cuando tenía un bajo volumen tidal. A partir de este estudio, que es un estudio totalmente clásico, el concepto de no sobredistender al pulmón para causar este daño inducido por ventilación mecánica fue llamado volutrauma. La siguiente, por favor. De tal modo que ahora sabemos, a raíz de estos primeros estudios, que para proteger al pulmón hay que evitar la sobredistensión y hay que evitar el colapso o el cierre y reapertura cíclicas de los alvéolos. Entonces, a partir de estos primeros estudios experimentales, surge la idea de abordar clínicamente estas dos estrategias. Y la primera que fue abordada de una manera más sistemática, la siguiente fue la primera, el bajo volumen tidal. La siguiente, y me voy a referir rápidamente a los estudios clínicos que han demostrado que el bajo volumen tidal, que es a veces un poco no el concepto correcto, sino más bien el concepto es el no sobrepasar cierto límite de presión en el alvéolo puede mejorar la mortalidad. Estos son al menos 1, 2, 3, 4, 5 estudios. Me voy a referir al más clásico porque es el que tiene más números de pacientes, que es el ARDS Network del NIH, en el cual se comparaban bajos volúmenes tidales con volúmenes tidales altos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en estos estudios. Yo creo que desde hace muchos años nadie maneja 12 mililitros por kilo de rutina en un paciente, y aquí en realidad lo que se buscó es hacer una diferencia bien grande, pues para que se viera diferencia en la mortalidad. La siguiente. La siguiente. Y este estudio lo que demostró es que había una reducción del 10% en la mortalidad cuando se usaba una estrategia de un volumen tidal bajo que evitara la presión elevada en el alvéolo. En esto no hay duda, esto es un estándar de atención. La mayoría de los estudios han coincidido en que necesitamos no necesariamente dar un volumen tidal de 6 mililitros por kilo, sino simplemente no tener presiones excesivas alveolares que se refieren clínicamente a presión de la meseta o plateau pressure, superiores ahora sabemos que a 30 centímetros de agua en ningún momento en el alvéolo, sin importar el volumen que se tenga. Si yo tengo una presión inspiratoria menor de 30, obviamente alveolar, y lo estoy haciendo con un volumen de 8 mililitros por kilo, en ese paciente no hay por qué bajar el volumen a 6. O sea, el concepto que hemos aprendido de estos estudios es simplemente que yo voy a bajar el volumen a 6 en el que con el volumen que tengo esté sobrepasando esa presión. Y en pacientes que tienen una gran alteración mecánica, puede ser necesario incluso ir abajo de 6 mililitros por kilo. Y bueno, también hemos aprendido el concepto de hipercapnia permisiva, a raíz del cual esto va a hipoventilar al paciente y que puede ser necesario permitir que el CO2 se eleve
Y yo sé que este es un curso para residentes y quiero recordar que la hipercapnia permisiva tiene que ver permitir si se eleva y no que necesariamente lo tengamos que elevar. Yo he tenido residentes que dicen, doctor, es que no está funcionando mi hipercapnia permisiva porque no se le ha elevado el CO2. Entonces, es evidente que lo único que necesitamos es tolerar que se eleve el CO2 si no alcanzamos una ventilación para no sobredistender el alvéolo. El siguiente, por favor. Ok. Ahora sí, vamos a hablar de la segunda parte y qué es lo que hemos aprendido en años mucho más recientes respecto primero a cómo colocar el nivel de PIB en los pacientes. La siguiente, por favor. Y ha habido abordajes mecánicos que hacen, la siguiente, mucho sentido fisiológico. ¿Qué fue? Ok, abordajes fisiológicos en los cuales se ha intentado, por medio de alguna superjeringa, introducir diferentes niveles de aire para construir esto que se llama una curva de volumen-presión estática del aparato respiratorio, que en pacientes que tienen colapsos alveolares, lo que se ha descrito es que presentan un punto de apertura pulmonar, aquí entra el primer concepto, por arriba del cual el pulmón se abre y empieza a ganar volumen, pero por abajo del cual lo único que hay es un cambio de presión inicial necesario para que el aire empiece a entrar a los alvéolos. Más interesante y todavía en años más recientes se ha descrito que si este es un punto de reclutamiento, quizás sea más importante identificar un punto de desreclutamiento, que significa en el brazo expiratorio que por debajo de ese punto el volumen se empieza a vaciar, y se ha propuesto que si uno pone un nivel de PIB 2 centímetros de agua originalmente por arriba del punto de inflexión inferior, o algunas gentes sugieren a nivel del punto de inflexión del brazo expiratorio, vamos a evitar el colapso demostrado de una manera fisiológica. La siguiente, por favor. Es interesante porque tenemos respiradores que nos permiten hacer estas mediciones sin tanto problema de una jeringa, como este respirador, el Hamilton G5, en el cual el ventilador hace una técnica llamada de bajo flujo, que empieza a introducir el aire de una manera muy lenta, en mucho tiempo, para que se quite el efecto de resistencia en la medición y tengamos una verdadera medición mecánica, la siguiente. Y entonces al dibujar la curva, hay cursores en los que uno puede ir y buscar el punto de inflexión inferior o el punto de inflexión superior, que en este caso estaría aquí, para evitar la sobredistensión, o el punto de desreclutamiento. Y es muy interesante que cuando uno pone el cursor en estos puntos, obtenemos no solamente el nivel de presión en el que estamos, sino en el nivel de volumen. De tal modo que podemos hacer un abordaje incluso de medición de reclutamiento en base a la ganancia o no ganancia de volumen a partir de esos puntos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema con tratar de poner un nivel de PIB más alto que mantenga el pulmón abierto durante la expiración? Que el primer estudio grande que trató de probar esta hipótesis fue negativo. Se publicó en julio 22 del 2004, fue llamado Alveoli, se publica en New England Journal of Medicine, es del mismo grupo del NIH que publicó el de los bajo volumen tidal, y falló en demostrar que usar un PIB alto agregado ya a un volumen tidal bajo, podía incidir en la mortalidad de los pacientes. ¿Qué significaba PIB alto en este estudio? La siguiente, pues se los voy a mencionar. En el estudio alveoli, PIB alto significaba andar en una media de inicio de 15 centímetros de agua de PIB contra 8 centímetros de agua de PIB en el grupo del brazo conservador. Fíjense cómo la mortalidad fue 27 contra 25, no hubo diferencia en la mortalidad, pero más interesante es que en este año, en el 2007, se han concluido 2 estudios más que hablan de cómo poner el nivel de PIB en el paciente con CIRPA. El LOVES, que es un estudio de Canadá, Arabia Saudita y Australia, que involucró 983 pacientes. Ellos usaban 13 contra 9 de PIB en el paciente con CIRPA y no hubo una diferencia estadísticamente significativa tampoco en la mortalidad. Y el estudio EXPRESS, que es un estudio francés que constó de 767 pacientes, y en los cuales tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad. Entonces, ¿dónde estamos parados ahorita con el nivel de PIB? Que ningún estudio ha demostrado contundentemente que un abordaje agresivo inicial haga que los pacientes mueran menos. Sí hay, al menos en estos 2 estudios, una tendencia a que los pacientes
con más hipoxemia o en los cuartiles de mayor enfermedad podían beneficiarse un poco más, pero no se puede demostrar tampoco un beneficio en la mortalidad. La siguiente, por favor. Y por último voy a hablar de las maniobras de reclutamiento. Lo que hemos hablado es cómo mantener el alvéolo abierto, pero ahora, la siguiente, voy a iniciar esto con este casi epitafio de Lachmann. Salud. Es de las mías, que yo así estornudo. Espero no estornudar así con el micrófono aquí, porque abrir el pulmón y mantenerlo abierto. Esto desde la década de los finales de los 70s, 80s, ha sido el propósito de este grupo de investigadores en Holanda. No está el doctor Vázquez, ya anda aquí, ¿verdad? Que incluso estuvo trabajando con el doctor Lachmann. La siguiente. Y que surge de conocimientos que los anestesiólogos conocen muy bien. ¿Cuántos anestesiólogos hay aquí? Oh, bastantes. Y entonces los anestesiólogos, uno aprende cuando entra al quirófano que empieza a bajar la saturación de oxígeno y la saturación va en 75 y el anestesiólogo sigue platicando muy tranquilo con el cirujano. Y uno que no está acostumbrado a eso, se empieza a poner nervioso y dice, oye, está. Y entonces, pero al país que fueres, haz lo que vieres. Entonces uno tiene que fingir y, sí, pues está aquí bien padre. Y entonces bien tranquilo de la pena, ¿qué hace el anestesiólogo? Pone la mano en la bolsa y le empieza a dar tantillo y la saturación empieza a subir. Eso es reclutamiento. Estamos aprendiendo nosotros, de hecho tenemos un estudio que estamos iniciando en nuestro hospital, no sé qué pasó, yo no le movía nada, que ese reclutamiento puede ocurrir aún en personas que tienen hipoxemia que son ambulatorias. Cuando ustedes ponen un oxímetro de pulso, intenten y pregúntenle, díganle a una persona que tiene enfermedad pulmonar y que tiene hipoxemia, respire hondo unas 5 veces. Y van a ver que en el oxímetro de pulso, pues ahorita creemos que por lo menos tres números del porcentaje sube, pero yo he visto pacientes que suben hasta 10% nada más con respiraciones hondas en personas ambulatorias. O sea, el reclutamiento es real y no podría dar una plática sin leer lo que estoy diciendo aquí. Bueno, voy a continuar. Entonces, la diapositiva que estaba puesta es de un estudio del 93 donde un anestesiólogo, Rotten, hace TACs en pacientes que están en quirófano que no tienen enfermedad pulmonar. Y lo que observó es que simplemente al entrar en anestesia general, lo que empezaba a ocurrir después de la anestesia es que empezaba a tener todo esto del TAC, que son atelectasias en pulmones sanos. Y empezó a hacer algunas maniobras de mesetas que duraban 15 segundos. Un abordaje fue ascendente hasta 40 centímetros de agua y otro fue de 30 y luego a 40 centímetros de agua. Y lo que observaba al usar 40 centímetros de agua es que estas atelectasias desaparecían totalmente con esa presión mayor. La siguiente, por favor. De tal modo que lo que se estipula en quienes favorecen las maniobras de reclutamiento son necesarias presiones mayores para abrir unidades alveolares inestables que para mantenerlas abiertas. Las presiones altas deben ser sostenidas para efectuar una adecuada apertura en la interfase aire-tejido y las maniobras de reclutamiento periódicas pudieran permitir un menor PIP. La siguiente, por favor. Hay muchas maneras de hacer esto. Perdón. Otro aspecto importante que podría ser el punto de las maniobras de reclutamiento es que muchos pacientes en terapia intensiva tienen hipertensión abdominal. Y la hipertensión abdominal hace que la presión efectiva alveolar sea mucho menor que la que nosotros estamos suponiendo, en una relación inversamente proporcional a la presión del abdomen. De tal modo que todo lo que tengamos en el abdomen es presión alveolar menor que estamos teniendo al final en el alvéolo. Por ejemplo, aquí, en este caso, supongamos que tenemos 15 de PIP. Entonces, tenemos 10 de presión abdominal, en realidad estamos teniendo una presión efectiva de 5. Esto hace el punto de que en pacientes con hipertensión abdominal pudiera hacer sentido sobrepasar un poco las presiones límite que habitualmente usamos, siempre y cuando tengamos una monitorización de la presión abdominal. La siguiente, por favor. La siguiente. La maniobra inicial de reclutamiento que propuso, bueno, es más conocida por el grupo Marcelo Amato de Brasil, porque en su trabajo que ellos hicieron para demostrar protección pulmonar, usaban esta maniobra de reclutamiento en la que el paciente estaba relajado o no respiraba y ponían un CPAP de 45 centímetros de agua
durante 45 segundos. Algunas gentes usan 40 y 40, le llaman 40-40, y luego regresan a la expiración. La siguiente. El mismo grupo de Marcelo Amato, la siguiente, ha propuesto que, ha propuesto que para poder reclutar al alvéolo en realidad es necesario tener algo que se llama driving pressure. No sabría exactamente la traducción al español, pero es diferente mantener el alvéolo abierto sin entrada y salida del aire que abrir el alvéolo manteniendo la entrada y salida del aire, como en este abordaje en el que se suben las presiones con una delta de presión de 15 centímetros de agua por 2 minutos y se regresa hasta observar un cambio en el volumen o en la oxigenación con una potencial presión máxima de 60 centímetros de agua, máxima con 15 centímetros menos de PIB de los 60, imagínense. Estamos hablando de 40 o 45 centímetros de agua de PIB en el paciente que se necesite llegar hasta ese nivel. Estamos entendiendo, digo todos, que estamos dando 40 centímetros de agua de PIB durante 2 minutos, ¿verdad? La siguiente. Y lo que se propone es que pasa esto, que en este CIRPA, la siguiente, simple y sencillamente conforme se empieza a reclutar la siguiente, pues simplemente la siguiente se puede prácticamente abrir el pulmón. La siguiente. Y ese cambio visual correlaciona muy bien con cambio fisiológico en los que la PO2, vamos a hacer para acá porque no se cree, 360 de PO2, si un paciente se abre, la PO2 tendría que dispararse incluso a niveles superiores a 400. La siguiente, usando, claro, 100% de oxígeno. Este es otro abordaje de las presiones con un abordaje decreciente también que sugiere que uno se debe detener en el PIB, y si en un nivel de PIB donde va de regreso, el PIB, nivel de PIB cae, el nivel de oxigenación cae, hay que regresarse al nivel previo y dejar el PIB en ese valor, el que sea. Entonces, el valor del PIB sería mantener la presión alveolar final abierta y el valor de abrir el alveolo sería a través de la maniobra de reclutamiento. La siguiente. Pero ¿por qué no estamos usando maniobras de reclutamiento en todos los pacientes? Primero, faltan estudios de seguridad. Ha habido algunos. Las gentes que proponen maniobras de reclutamiento sugieren que son seguras. Estamos hablando de que en 2 minutos, lo que les acabo de decir, el pulmón y el tórax está así, el gasto cardíaco evidentemente cae en ese momento. Si un paciente está hipovolémico, el gasto cardíaco cae mucho más en ese momento de la maniobra de reclutamiento. Y el año pasado, el doctor Gattinoni, siguiente, publicó ya un análisis de qué tanto en realidad de un pulmón puede ser potencialmente reclutable o reabierto. Y esto es muy triste para las gentes que promueven el reclutamiento, porque el doctor Gattinoni en esta curva de frecuencias de los pacientes con CIRPA son los que están en oscurito, lo que observó es que la mayoría de los pacientes pueden reclutar de un 5 a un 10 o de un 10 a un 15% de pulmón. La idea detrás del concepto del reclutamiento es que el pulmón puede ser potencialmente casi todo reclutable. Y claro, a este estudio le siguieron cartas de los grupos de los reclutadores, que Gattinoni habitualmente es de ese grupo, ¿verdad? Y curiosamente publicó un estudio negativo al respecto, en el que se criticaba la manera en que se hicieron las maniobras de reclutamiento, que porque se había regresado durante el reclutamiento un PIB de 5, lo cual a lo mejor es cierto, que es muy bajo para reclutar, o sea, se subían presiones hasta 40 o arriba de 40, pero con un PIB de 5. La otra crítica de este estudio es que los pacientes no fueron reclutados en el periodo agudo de la enfermedad, que es donde habitualmente se puede observar más mejoría cuando se intenta reclutar. La siguiente. ¿Quién es ella? Ruth Zabaleta. Yo les voy a platicar cómo veo toda esta historia porque es todavía confusa. Sin dejar de decir que hay pacientes en los que usamos el abordaje de apertura, pero no como una manera rutinaria. Ruth Zabaleta sabemos que está en problemas, ¿por qué? La siguiente. Porque dijo que reconocía a Felipe Calderón como presidente. La siguiente. ¿Y quién se enojó? Todos sabemos. ¿Sí lo conocemos, no? Porque él es quien cuida a quién. La siguiente. A López Obrador. O sea, no se ponen de acuerdo. Y en esto, es como voy a decir más adelante, es como en las religiones. Ni se pondrán de acuerdo. La siguiente. Es imposible estar de acuerdo
Yo veo la historia del reclutamiento, oigan, porque ahorita hablamos en el PIB de cuántos pacientes en total, o sea, serían casi 3,000, ¿no? 2,000 y cacho, y todavía queremos pensar que es que no estuvieron bien hechos los estudios, que esto y que el otro, la siguiente. Y sí veo la cuestión de reclutar o no reclutar como una cuestión de religión. O sea, en la que este caricaturista les está diciendo que va a ser una caricatura en la que todas las religiones saldan sus diferencias y pues las de las religiones empiezan risa y risa, ¿verdad? Sí, esto se ha convertido como en una cosa religiosa en la que algunas gentes tratan de seguir una estrategia, es una opinión personal, como lo veo, y el otro grupo trata de seguir otra estrategia, pero como yo lo he vivido, la siguiente es que sí, como Santo Tomás, la siguiente, es importante descansar lo más que podamos en la medicina basada en la evidencia. Y sabemos que la medicina basada en la evidencia no lo es todo, pero sí es de lo mejor que tenemos, la siguiente. Y que si nosotros tratáramos de hacer algo de caso a lo que mencionan los estudios, ahorita no tendríamos un lugar muy claro para el reclutamiento. ¿Es posible que lo haya para pacientes seleccionados, la siguiente? Bueno, esto tiene que ver con que no siempre se requiere evidencia para demostrar algo. Porque, por ejemplo, nadie tuvo una fotografía ni un video de madrazo en el lugar por donde se escapó. Nadie tuvo. Pero hay muchas cosas que hacen sentido de que hizo trampa. O sea, no puede haber corrido 15, no sé cuánto se brincó, 20 kilómetros, ¿no? En 15 minutos o no sé, algo así. O sea, no tenemos la evidencia, pero suena muy lógico que en realidad hizo trampa. Entonces, este comentario tiene que ver con que no en todo, no quiero decir tampoco que en todo requerimos evidencia para hacer algo que suena fisiológicamente razonable. La siguiente. Y por último, como yo he vivido esto, es que en el año en que se publicó el primer artículo de CIRPA, que fue en 1967, que yo tenía la siguiente, 5 años o 4, la siguiente. Entonces resulta que lo siguiente que tengo que ver en mi vida con CIRPA es que entré a trabajar como terapista respiratorio a los 18 años. La siguiente. Claro, era la época de Menudo. La siguiente, por favor. Nos divertíamos mucho, pero la siguiente, manejábamos a los pacientes con estos ventiladores, con CIRPA, y yo no se me olvida alguna vez que un médico estaba manejando un paciente con CIRPA y que dijo, oye, ya voy en 24 litros de volumen minuto y no alcanzo a este paciente. Porque ese era el abordaje en ese tiempo. O sea, es como me ha tocado vivirlo. Teníamos estos ventiladores y les dábamos a todo lo que daba, hasta que en realidad mejoraba la oxigenación o tronaba el pulmón, que era lo más posible que ocurriera. La siguiente. Y teníamos pues este tipo de complicaciones. La siguiente, por favor. De tal modo que yo voy a concluir de la siguiente manera. El único concepto universalmente consensuado para protección pulmonar es el de la limitación de la sobredistensión alveolar. Yo creo que ahí no hay tanta discrepancia. Con eso sí debemos de estar. No existen aún datos contundentes acerca de la seguridad y eficacia de las maniobras de reclutamiento, especialmente de las más agresivas. La siguiente, por favor. El concepto de apertura pulmonar continúa siendo motivo de intenso debate. No hay estudios que apoyen el hecho de que el abrir completamente el pulmón deba ser un estándar de atención o que cambie la sobrevida. Y ciertamente hay pacientes seleccionados en que las maniobras de reclutamiento pueden hacer la diferencia. Aquí hay un punto que quisiera concluir, que es muy importante. Esto tiene que ser usado por gente que sepa y tenga experiencia. Porque de repente lo que vemos en los hospitales es que tener un paciente con CIRPA es, vamos a reclutarlo y vamos a abrirlo. Y ahí está todo lo que da la cosa. Ya vimos que Gattinoni demostró, eso sí es cierto, que una por proporción muy grande de pacientes no son reclutables. Y lo único que yo voy a hacer en esos pacientes al intentar reclutarlos es ponerlos en riesgo de sobredistensión alveolar en zonas normales. La siguiente, por favor. Y concluyo con mencionarles que tenemos curso en Monterrey de ventilación mecánica, invitarlos, yo supongo que tuvieron un folleto de esto, nada más quería aprovechar la oportunidad del 26 al 30 de junio del 2008 en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias.